Tomen asiento, hermanos. Quiero empezar el comentario de esta liturgia tan rica en contenido. No sé si ustedes conocen el calificativo como se le llama a San Lucas, el autor de este evangelio. Es el evangelista de la misericordia. Y se le llama así precisamente por este capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Es el único evangelista que narra estas parábolas que se llaman las parábolas de la misericordia. Porque en el fondo lo que hacen es marcar la relevancia de esa misión fundamental, ese calificativo esencial de Dios Padre, la misericordia. Una palabra que usó tanto durante su ministerio el Papa Francisco. Recuerden siempre sus escritos aparecía, ¿no? El Papa de la Misericordia, Miserior Cordis, que fue uno de su lema pontificio, que significa el corazón puesto en la miseria humana. Y esta es la personalidad de Dios. Siempre atento a nuestra necesidad, a nuestro pecado, a nuestra caída, para perdonarnos, siempre y cuando aceptemos ese perdón en nuestra vida. Y digo que quiero empezar con una frase de José María Cabodevilla, no sé si le suena. Lo he citado poco yo, la verdad, aquí en la parroquia, pero fíjense si era importante el escritor que se le conoce como el Chesterton español. Tiene 35 libros escritos y la verdad es que cada uno de ellos merece la pena ser leído en esos tiempos a lo mejor en los que nos sentimos un poco nostálgicos o tristones, para recobrar el ánimo, porque tiene una ironía natural, ¿sí?, en la forma de exponer sus criterios. Por ejemplo, tiene un libro escrito sobre la muerte, y el título del libro se llama 32 de diciembre, es decir, ese día en el que ya se acabó el calendario, ¿no? Una forma muy natural de hacernos ver una realidad que sobrepasa el límite de nuestro conocimiento. O para hablar de la felicidad tiene un título que se llama Feria de la Utopía. O para hablar del humanismo cristiano dice el título del libro La jirafa tiene ideas muy elevadas. Es decir, es muy irónico, pero al mismo tiempo muy profundo en su análisis. Y tiene el libro que yo quiero recomendar hoy de manera especial, que se llama El padre del hijo pródigo. Todos hemos conocido, creo, me imagino, o muchos al menos, Henry Nouwen escribió el libro El hijo pródigo, ¿no? Quizá el más difundido, ¿no?, en el siglo pasado en la literatura católica, y este de José María Cabodevilla no se conoce tanto. ¿Por qué? Hace la referencia al padre, no al hijo. Uno de los grandes errores que podemos cometer es que, como siempre nos sentimos identificados con el personaje del hijo, que es el pecador, el que se aparta de la casa del padre, nos vamos siempre a ver la historia desde él, cuando en realidad San Lucas está contando la historia desde el padre, no desde el hijo, desde el padre bueno, desde el padre misericordioso. Y en este libro, El padre del hijo pródigo, dice José María Cabodevilla, el padre corrió, dices, mientras el arrepentimiento anda a un paso lento, la misericordia corre, vuela, precipita etapas, anticipa el perdón, manda delante como un heraldo la alegría de la conversión. Fíjense qué comparación, con esa frase podemos desarrollar esta homilía, este comentario. Es decir, los pasos del hijo son lentos, tanto cuando se aparta de la casa como cuando vuelve a ella. Es el temor del que está haciendo mal las cosas, mientras que los pasos del Padre son siempre rápidos y alegres, yendo siempre al encuentro del Hijo. Charles Pewin, de feliz memoria, gracias a Dios, gracias a Jacques Maritain, que fue el que le convirtió de su época socialista y libertina en la Francia del siglo pasado. Jacques Maritain, ¿no?, ese que decía, yo soy un cristiano sin iglesia, una expresión que a lo mejor nos debería definir a muchos de nosotros. Somos cristianos sin iglesia, porque muchas veces no nos identificamos con la iglesia humana que hemos creado a nivel de estructuras, perdiendo el verdadero sentido
de la verdadera iglesia espiritual, que está compuesta por personas, no por muros, ¿sí? No por estructuras, sino por templos del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros. Pues Charles Spurgeon tiene también una hermosa expresión para este día. Dice: todas las parábolas son hermosas, todas las parábolas son grandes, pero con esta, hablando de la parábola del Padre Misericordioso, millares y millares de hombres a lo largo de los siglos han llorado. Es la mayor historia de amor y hay que leerla, contemplarla y guardar esa foto del Padre en la cartera cerca del corazón. Fíjense qué hermosa frase, ¿no? ¿Cómo define esta parábola? Realmente la más impactante en el corazón del hombre. Y yo creo que cuando nosotros cogemos el Evangelio y llegamos a este capítulo 15, necesariamente nos paramos. Y es como hacer una lectura rápida de la historia de nuestra vida, ¿no? Y de nuestras conversiones. Dios, por tanto, es Padre misericordioso y ama a todos sus hijos sin medida. Esta es la esencia del mensaje. La pregunta que queda siempre latente es: ¿pero nosotros, los hombres, seremos hermanos? Porque también se denota, ¿no?, esa falta de fraternidad. El padre se acerca al hijo menor, se acerca al hijo mayor, invita a los dos a la fiesta, pero hay uno que se queda fuera. Curiosamente, el que se queda fuera es el que pensaba que estaba dentro, y el que entra es el que pensaba que estaba fuera. Así son las cosas de Dios, nos confunden siempre. Miren, ¿los hombres serán hermanos? Hay que responder esa pregunta, cada uno a nivel personal. Al final de la parábola, yo siempre digo que ese gran interrogante queda suspenso. El hermano mayor, el que se creía bueno, el cumplidor perfecto de la ley, ¿será realmente hermano? ¿Aceptará la fraternidad? ¿Aceptará de nuevo a su hermano menor? ¿Se dejará convencer por el Padre? ¿Entrará en la alegría de la fiesta? La parábola no termina, no nos da una solución. A cada uno le toca poner la conclusión. Si estamos dispuestos a entrar y celebrar la fiesta con Dios, unido a todos nuestros hermanos. La dirección y el objetivo de la parábola es siempre hacia gente buena, es decir, hacia gente teológicamente muy bien preparada. Recuerdan que los que le están cuestionando son los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y le están juzgando porque come y se reúne con pecadores. Había entrado a comer en casa de un publicano. Y enseguida le llega la crítica. Fíjense cómo se parece, ¿no?, el hecho real que está viviendo Jesús, ¿no?, la crítica que está recibiendo y la parábola que expone precisamente para darnos una solución y hacernos ver claramente cuál debe ser nuestra posición como verdaderos cristianos e hijos de Dios. Muchos provocan, entre bromas, diciendo: los que van a la iglesia son siempre los peores. Seguro que todos hemos escuchado esta, ¿no?, frase alguna vez. Ustedes que se creen tan buenos, que van a la iglesia todos los domingos y después mira cómo actúan en la vida y en el mundo. Los que van a la iglesia son los peores. Bueno, no carecen de razón muchas veces, ¿verdad? Ojalá que no les demos más ocasión de decirlo. Yo recuerdo a Jesucristo, y nos lo expresa hoy el Evangelio, rodeado precisamente de publicanos y pecadores. Pero me surge un pensamiento nostálgico cuando veo mi iglesia de hoy. ¿Les parece a ustedes que nuestra iglesia hoy sigue yendo al encuentro de los publicanos y de los pecadores? ¿Que sigue yendo a conquistar los nuevos areópagos del mundo? ¿Que se hace presente en medio de la sociedad para llevar su palabra de verdad y salvación, ¿no?, en medio de una humanidad cada vez más carente de sentido? ¿O nos hemos creado nuestro propio espacio de confort, donde nos reunimos aquí en el templo los que pensamos igual, donde no va a haber confrontación ni discusión, pero hemos perdido ese celo apostólico por conquistar a los que viven ahí fuera? Y si no vamos a buscarlos, nunca van a volver aquí a encontrarnos. Ese es mi sentimiento nostálgico cuando yo escucho este Evangelio. Me temo que no es verdad que el Cristo hoy
a través nuestro, siga yendo al encuentro del pecador. Me parece que mi Iglesia sigue pareciendo inalcanzable para el mundo, porque el mundo no ha alcanzado ni conseguido ver en ella quizá ese reflejo de ese corazón misericordioso de Dios Padre, ese refugio para los pecadores, esa casa de la misericordia, o como decía el Papa Francisco, ese hospital de campaña donde los heridos encuentran siempre salud. Eso dice Evangelii Gaudium, en esa línea pastoral de Iglesia en salida que nos propuso el Padre Francisco, que quedará muy bonita en las librerías, en un libro ahí escondido, pero que nunca se hará práctica, lamentablemente, en nuestra vida. Me gustaría analizar un poquito más a fondo, desde nuestra experiencia propia, al verdadero protagonista, como decía antes, al Padre, a la misericordia. Hemos incluso pervertido la parábola cambiándole el título, porque la solemos conocer como la parábola del Hijo Pródigo. No es así, el protagonista no es el Hijo, es el Padre. El Padre impresiona en primer lugar por su silencio, por su paciencia. Está el hijo menor que habla, impetuoso, que tiene pretensiones, pero el Padre no dice ninguna palabra. Su silencio es el silencio precisamente del amor, respetuoso a la libertad del Hijo. Acepta precisamente el Padre el riesgo de la libertad. ¿Por qué? Porque sin libertad no es posible el amor. El amor requiere ser libre, ¿no? Ser una expresión dadivosa y personal. Cuando en alguna ocasión leía algún exegeta bíblico del Evangelio, recuerdo que llamaba al momento de la creación del hombre, en el Génesis, definía al hombre como el riesgo de Dios. El riesgo de Dios. Es decir, somos la única criatura creada libremente. Y así nos fue, porque siempre hemos hecho mal uso de esa libertad de cara a Dios. Y de ahí vienen las consecuencias del pecado. Miren, dolorosamente atento, pero sin enojarse por la decisión y por la petición del Hijo, el Padre no dice nada. No puede suplantar esa elección del Hijo, no la puede forzar, porque lo ama y lo respeta en su libertad. Nos hubiéramos preguntado, pónganse cada uno en el lugar de aquel papá y vean su reacción con sus hijos que le dicen: papá, me voy. Bueno, la mamá le hubiera soltado la chancleta así rápido, ¿no? Tú eres tonto, ¿dónde vas a ir? Te quedas aquí. Y el papá hubiera cerrado la cerradura de casa para que no saliera. Forzando la libertad, ¿se dan cuenta? Muchas veces. Es curioso en la parábola que no aparece la figura de la mamá. Nunca aparece la mamá. ¿Por qué será? ¿Recuerdan ustedes la obra pictórica de Rembrandt del Hijo Pródigo? Esa que se hizo tan famosa. Rembrandt capta este mensaje de que Dios es padre y madre a la vez. O sea, sabemos que en Dios no hay sexualidad, ¿no? Por tanto, es padre y madre a la vez. Y cuando Rembrandt pinta al Padre, si ustedes se fijan en las dos manos, hay una mano gruesa, masculina, ¿sí? Callosa, y hay una mano dulce, tierna y fina de mujer. Padre y madre a la vez, ¿no? La masculinidad y la feminidad concentradas en aquel Padre Dios. Es importante ver ese cariño también, esa delicadeza femenina que Dios tiene, el Padre misericordioso tiene con todos nosotros. ¿Por qué no le detiene el Padre? Miren, aquí surge un dilema que a mí me gustaría comentar con ustedes y me parece muy importante, dada la coyuntura del mundo de hoy en la que vivimos, en las que las generaciones se distancian tanto, no solamente por edad, quizá menos, sino por cultura, porque hay un cambio generacional muy fuerte, hay un cambio de era, ¿no?, de los que nacimos analógicos a los que nacen digitales, y una mentalidad totalmente distinta que nos separa necesariamente. Y quiero distinguir entre paternidad y paternalismo, porque es un error en el que es fácil incurrir con nuestros hijos. La paternidad verdadera es siempre discreción, cuidado, atento, delicado, pero discreto. Y aceptar el riesgo de esa libertad de los hijos. Y no debemos confundir, por tanto, con el paternalismo, porque este último es una deformación radical de la paternidad.
Con la intención de proteger, muchas veces terminamos sofocando el crecimiento de los individuos y de nuestros propios hijos, bloqueándolos en un estadio infantil que después posiblemente les va a hacer vulnerables cuando tengan que confrontar la sociedad. Cuidado con ese paternalismo sobreprotector, porque debilitamos el crecimiento de nuestros hijos. Por ahí en Netflix y en estas redes digitales de ahora, modernas, van a encontrar una película que se llama El milagro de Tyson. No sé si lo han visto. Trata el tema del espectro autista, ¿no?, de un niño, y cómo los papás, por protegerlo, lo aíslan del resto de la sociedad y le sacan de la escuela y no le dejan convivir con los amigos, con un afán de protegerlo por su debilidad, cuando él es totalmente válido para convivir. Mas hay que acompañarlo, mas no privarle, ¿no?, de su libertad personal y de su crecimiento. Se lo dejo simplemente como referente. En el concepto del Evangelio, Dios no se presenta como el padre que cierra la puerta para que el hijo no salga de noche, sino como luz que ilumina precisamente los pasos del hijo en la noche. Toda libertad implica responsabilidad. Cuando nosotros éramos jovencitos, ¿no?, los papás te decían: sí, sales, pero a las 8 estás de vuelta, ¿sí?, antes de que se ponga el sol. Y luego creciste un poquito y te dejaron ir hasta las 10 y luego hasta las 12, hasta que perdiste el control y ya no vuelven hasta el día siguiente. Pero ¿qué es lo que determinaba el que los papás me fueran abriendo, ¿sí?, ese campo de actuación? Mi responsabilidad. En la medida en que yo me hacía más responsable, los papás me daban más libertad. Pero son dos conceptos que tienen que ir unidos en la vida. Lamentablemente hoy no vemos que sea así, porque sí, la sociedad reclama libertades, sí, pero se exime de sus responsabilidades. Reclamamos derechos, pero nunca cumplimos con nuestros deberes. Y ahí está el fallo. Y ahí es donde está la verdadera paternidad, para orientar y formar esa escala de valores en la nueva generación. Por tanto, el papá es esa brújula misteriosa, escondida, que orienta al hijo en sus elecciones, que no lo abandona nunca en ese peligroso ejercicio de su libertad personal. El padre solo puede ayudar al hijo siendo modelo de vida para él, porque el hijo va a aprender viendo al papá y a la mamá cómo ellos actúan ante ciertas circunstancias y después van a replicar esa misma actuación. El padre no va visiblemente con el hijo, pero sí va con él de una manera oculta, interior y silenciosa. Aquí es otra realidad que nos deja esta parábola. ¿Por qué? Porque después viene el tiempo de la espera, cuando el hijo se ha ido de la casa. Parece que el padre queda en la casa esperando, pero no es así. Se queda escrutando el horizonte, sale siempre, ¿no?, a la espera. Y en realidad, desde que el hijo partió, ya no existe la casa paterna. Miren, para que haya un padre se requiere que haya un hijo, ¿sí? De tal manera que cuando el hijo falta, ya no tiene más sentido hablar de casa paterna. ¿Por qué? Porque la casa paterna está donde está el hijo, no donde está el padre. Allí donde el padre va al encuentro del hijo. Esto es lo que nos está dejando ver precisamente la parábola. En realidad, desde que el hijo partió, ya no existe esa casa paterna. Esta se halla donde el corazón del padre está, que es con el hijo, a pesar de su lejanía. Y ahora el corazón del padre ha marchado lejos. En realidad ha caminado más el padre que el hijo, aunque no nos demos cuenta. El amor no se resigna a las distancias, a la separación. El amor es una realidad dinámica, nunca estática, y resignada. El amor, la casa paterna, no se identifica con las paredes que albergan, no se preocupa por conservar las cosas físicas y materiales. Está siempre en movimiento, siempre se anticipa, toma constantemente la iniciativa, no se encierra en una espera enojona, ¿no?, y resignada. Los pasos del perdón llegan mucho más lejos que la distancia del pecador, del hijo que abandonó la casa del padre. Esta es la realidad del amor. Dios no se resigna nunca a perder a un hombre pecador. Lo espía, lo persigue, lo busca tenazmente, lo atormenta.
hasta que regresa. El gran filósofo francés Blaise Pascal decía, refiriéndose a Dios, o poniendo en boca de Dios, mejor dicho, dice: no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Yo pervierto un poquito la frase, ¿no?, para que se entienda mejor, y digo: no me buscarías si yo ya no te hubiese encontrado. Es decir, Dios nos encuentra primero, y es el que genera en nosotros el deseo de buscarle, pero Dios siempre toma la iniciativa sobre nosotros. Normalmente ponemos de relieve ese largo camino de ida y vuelta recorrido por el Hijo al país lejano, como dice la parábola, donde, atenazado por la nostalgia de la casa paterna, da ese primer paso importante, recapacita en sí mismo y madura su decisión: me pondré en camino a donde está mi Padre. Pero olvidamos o dejamos de lado el hecho de que el Padre es el que ha recorrido mucho más que ese Hijo. Está saliendo afuera, corriendo al encuentro del otro Hijo, el ejemplar en su conducta, pero que no quiere entrar en la casa. Salió al encuentro del hijo menor, vuelve a salir al encuentro del hijo mayor. Siempre ha estado, piensa el hijo mayor, dentro, pero se queda fuera. No le gusta la fiesta, no soporta la alegría del Padre, no reconoce a su hermano. Cuidado con estas palabras o con esta reflexión del Evangelio, porque posiblemente nos deberíamos de identificar más con el hijo mayor que con el menor. Y es mucho más difícil corregir al hijo mayor que al menor, porque el hijo mayor es el que se cree perfecto, el que siempre ha estado dentro, el que siempre ha cumplido y por tanto se merece todo. El hijo menor humildemente llega de rodillas a pedir perdón, ¿no?, y encaja de nuevo en la voluntad del Padre. Y el hijo mayor siempre se resiste y no acepta el cambio. Cuidado con los que nos sentimos buenos, los que nos sentimos adentro, los que ya nos creemos salvados, porque Jesucristo nos dijo también: cuidado, que los últimos serán los primeros. ¿Sí? Y yo digo, en el reino de Dios, porque aquí si se quedan los últimos, siguen siendo los últimos en la tierra. Y el Padre vuelve a salir, a rogarle, ¿no?, para que cambie el corazón. ¿Cuánto debe caminar el Padre incansable para convencer al lejano que regrese, para que entre con la cabeza alta, de indultado y no de condenado, ¿no?, como hijo y no como siervo? El único castigo que Dios nos pone ante nuestro arrepentimiento es una fiesta. ¡Wow! Y luego nos cuesta tanto ir a confesar, cuando en el fondo Dios hace fiesta cuando le pedimos perdón. ¿Recuerdan el sábado santo, el pregón pascual? Feliz la culpa que mereció tal Redentor, donde abundó el pecado, sobreabunda ahora la gracia. Es el misterio de la resurrección de Jesús. Él no cometió ninguna falta, murió por las nuestras. Y lo único que requiere ahora es que nosotros la reconozcamos para ser merecedores de un perdón ya otorgado desde hace 2000 años. Qué hermoso, ¿no?, la fiesta que hace el Padre en nuestro nombre. ¿Cuánto debe caminar también el Padre para encontrar e intentar convencer al hijo fiel que se niega a entrar porque está convencido de que ya está dentro, cuando en el fondo su corazón está muy lejos? No hay algo peor que no estar en regla. Hay algo peor que no estar en regla, y es pensar que siempre estamos en regla y que ya hemos cumplido con todo. Hay algo peor que caminar por un mal camino, y es la petulante seguridad de creerse que siempre estamos en el camino justo y recto. No hay cosa peor que ese insoportable poseedor de derechos que se cree el hijo mayor, ¿sí? Cuidado, esa necesidad de seguridad, ¿no?, pero que se fundamenta solamente en el hacer y no en el ser y no en el cambio del corazón. Es decir, aquel que cree que ha hecho todo lo que debía siempre a los ojos del Padre, pero no le entregó el corazón, que es lo que Dios nos está pidiendo hoy. La perfección, en ese caso, es ejecutiva, sin alma, sin creatividad. Existe un abismo con el hermano, pero sobre todo entre la mentalidad del Padre y la suya. Y fíjense qué expresión: ese hijo tuyo, le dice, que ha pervertido todos tus bienes con malas mujeres.
¿Y el padre cómo le contesta? No, es hermano tuyo, ¿no? Estaba muerto y ha vuelto a la vida, y por eso hay que celebrarlo. Como Dios siempre nos reconcilia, nos hermana, aunque nosotros buscamos siempre distanciarnos entre nosotros. El puesto en la casa no se puede conservar, hay que reencontrarlo diariamente, hay que conquistarlo día a día. Por eso estamos aquí, para pedirle a Dios esta gracia, ¿sí? Para conquistar una vez más su corazón y pedirle perdón por nuestra infidelidad y por nuestro distanciamiento. La fidelidad no es simplemente permanecer, sino aceptar cotidianamente las sorpresas y la lógica paradójica de Dios, esa desconcertante iniciativa del Padre, siempre en nuestra búsqueda por amor. La parábola, como les decía al principio, ya termino, no tiene un final feliz. No tiene un final feliz, si se dan cuenta. La cuestión es que lo bueno es que no hemos puesto todavía el punto final. Nos corresponde ahora a cada uno analizarnos en nuestra vida conforme a ese amor que Dios nos está otorgando a cada uno y responder con generosidad a Él. Vivir la conversión a la que nos llama. Que así sea.